Buenos días. Hoy vamos a ver temas sobre todo de operación y mantenimiento de plantas y luego el costo de operación de una planta desaladora en general, no solamente de la electrodiálisis que vimos ayer, sino también de otros procesos como puede ser la ósmosis inversa, ¿no? Que es el más frecuente. Una planta desaladora, independientemente del tipo de proceso que estemos utilizando, sea evaporación, sea ósmosis inversa o sea electrodiálisis, tiene siempre unas secciones tipo, ¿no? Son esas 5 que tenéis ahí, que además es una cosa lógica. O sea, la primera sección de una planta siempre es la captación. O sea, el agua hay que cogerla de algún sitio. Esa captación puede ser, lógicamente, un pozo, una toma abierta en el mar, un lago, una presa. Una vez que hemos captado el agua, necesitamos hacer algo muy importante, que es el pretratamiento. Como sabéis, en un agua hay 3 tipos de compuestos: los sólidos en suspensión, los coloides y los sólidos disueltos. Una planta desaladora, su función es lógicamente quitar solamente los sólidos disueltos. Está para eso. Luego, en teoría, a una planta desaladora solamente debería llegar agua con sólidos disueltos, o sea, con iones o con moléculas, pero no con coloides ni con sólidos en suspensión. Yo supongo que sabéis la diferencia entre los tres grupos. Por tanto, como el agua siempre tiene de los 3 grupos, yo tengo que quitar 2. Tengo que intentar quitar el máximo posible de coloides, que son los más peligrosos, y el máximo posible de sólidos en suspensión. Para lo cual necesito unos equipos que me quiten, digamos, esos 2 grupos, y eso es lo que se llama el pretratamiento. O sea, consiste en tratar o pretratar un agua de forma de que acomodar su característica, de forma que el agua, cuando llegue al proceso en particular, solo tenga sólidos disueltos y lo menos posible de sólidos en suspensión y coloides. Una vez que el agua haya sido tratada, irá al proceso, el que sea. Ahí ya, digamos, obtenemos ya el producto, que es el agua desalada, que es lo que estamos intentando conseguir. Pero una vez que el agua se trata, al cambiar sus características químicas, normalmente no suele quedar en la forma que a mí me interesa, bien porque no cumple la normativa de agua potable o porque no es lo que quiere, digamos, el cliente final. El cliente quiere unas características especiales que no las obtengo yo simplemente con el proceso de desalación. Por ejemplo, en el agua de mar, cuando se sale el agua de mar, las características del agua de salida es un agua que no es potable desde el punto de vista de la legislación. Es un agua muy corrosiva, tiene un índice Langelier negativo de -6, -7, o sea, es un agua que no tiene alcalinidad, no tiene dureza. Entonces, es necesario ese agua volverle a añadir algún tipo de sales. O sea, primero le quitamos casi todas y después nos vemos obligados a poner de nuevo más sales en ese producto al objeto de acondicionarlo y conseguir las calidades que son el objetivo del proyecto. Y luego, lógicamente, una vez que ya el agua está post-tratada, ya tiene las características deseadas, pues lógicamente hay que enviar ese agua pues, a algún sitio, a un depósito municipal o a un depósito del cliente. Entonces, esas son, digamos, las 5 secciones clásicas en que se divide un proyecto de desalación, ¿no? Normalmente cada una de esas partes la suele llevar un grupo diferente. O sea, hay gente que está especializada en bombeos, en pretratamiento, en proceso, en pretratamiento, o sea, son, digamos, disciplinas que son diferentes, puesto que algunas de ellas, como la captación, por ejemplo, de agua de mar, pues requiere unos conocimientos especiales, ¿no? Vamos a ver ahora un poco en detalle cada una de esas 5 secciones. La captación del agua que vamos a utilizar para la desalación, pues va a depender si son aguas salobres o aguas marinas. Teniendo por aguas salobres aquí aguas continentales, ¿no? A su vez, las aguas salobres pues, se dividen en 2. Pues puede ser agua superficial, agua que captemos de un río o de un lago, o aguas subterráneas, aguas que tenemos que utilizar, digamos, con una extracción mediante un pozo, ¿no? En las aguas marinas, pues prácticamente es igual. Podemos usar pozos costeros, o sea, pozos que se hacen cerca de la costa al objeto de captar el agua de mar
de forma indirecta, o bien lo que se llaman tomas abiertas. Tomas abiertas, que en inglés se usa la frase open intake. Conviene que ustedes vayan aprendiéndose, digamos, la terminología inglesa, porque en esta disciplina, como en casi todas hoy días de la técnica, el inglés es el idioma, digamos, de los documentos técnicos, de los libros, de las conferencias. Por lo tanto, conviene saberse, porque a veces, digamos, la traducción no es literal, entonces hay más o menos una jerga ya establecida, ¿no? Entonces, un open intake, es lo que se llama en español toma abierta, es simplemente ir a captar el agua de mar, digamos, a varios cientos de metros de la costa. Luego veremos cuáles son las condiciones requeridas, pero es la diferencia que hay entre una toma de pozo costero y una toma abierta, ¿no? ¿Cómo se establece esta captación? Pues, lógicamente, la captación se hace mediante bombeos, ¿no? ¿Qué tipo de bombas son los que se suelen elegir para captar las aguas? Lógicamente va a depender del tipo de toma que hemos utilizado, si es una toma abierta o toma de pozo, ¿no? Normalmente, como sabéis, hay tres tipos de bombas en el mercado que se pueden utilizar. Están las bombas sumergidas, son aquellas bombas donde el motor y la bomba están sumergidas dentro del agua. O sea, todo el conjunto de motor y bomba está metido en el agua y, lógicamente, alimentamos eléctricamente esa bomba desde el exterior con un cable. El otro tipo es las bombas semisumergidas. Son aquellas bombas donde la bomba en sí está metida en el agua, pero el motor está en el aire. O sea, tenemos el motor fuera, en el exterior, digamos, en este edificio tendría el motor aquí, y la bomba, mediante el eje, estaría sometido abajo, si abajo tenemos, por ejemplo, el agua, ¿no? Y después están las bombas que son aéreas, quiere decir que tanto la bomba como el motor están fuera del agua. Digamos que en esta sala estaría aquí la bomba y el motor. Lógicamente, en ese tipo de bombas, tienen que ser bombas especiales, que sean capaces de trabajar con presiones negativas, o sea que la bomba tiene que extraer, succionar el agua desde el nivel más bajo hacia arriba, lógicamente, la bomba la tengo aquí. O bien, ayudándonos, normalmente se utiliza mucho en la técnica de la desalación un sistema de vacío, al objeto de hacer que el agua suba desde donde está al nivel de esta planta, donde yo tengo la bomba, pues lo que se hace es hacer una bomba de vacío, hacemos el vacío en la tubería, subimos el agua hasta la bomba, entonces arrancamos la bomba, la bomba ya mantiene, digamos, esa columna de agua la mantiene durante todo el tiempo, ¿no? O sea que hay diferentes posibilidades en función del precio o de la forma del diseño que ustedes pueden elegir al objeto de captar el agua de donde está hasta donde yo la necesito, ¿no? Cuando hablamos de agua y hablamos de conducciones, hay un tema muy importante, es que qué materiales usamos. Hay aguas que son más fáciles de tratar, como pueden ser las aguas salobres. Pero hay aguas que son más complicadas, como son el agua de mar, que son altamente corrosivas. En el mercado ustedes pueden encontrar diferentes tipos de aleaciones. Y el problema es, en cada caso en particular, ¿cómo puedo comparar yo dos aleaciones diferentes? Ustedes salen al mercado y le ofrecerán 40 o 50 aceros diferentes, ¿no? Pueden comprar tuberías y bombas hechas en 40 o 50 tipos diferentes de aceros, cada cual con una terminología diferente, un nombre diferente. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, que no soy un experto en metalurgia, cuál es el acero más fuerte, que mejor se comporta ante la corrosión o ante la dureza o cualquier otra función que a mí me interese? Por suerte hay una serie de métodos o de fórmulas donde yo puedo, digamos, conocer cuál es la resistencia de un acero, en especial al tema más importante, que es a la corrosión. Como sabéis, la corrosión normalmente existe en dos formas. Está lo que se llama la corrosión por grietas. Es aquella corrosión donde el metal pues se corroe de una forma, en forma de grietas. Vas haciendo una grieta en el metal, las típicas fotos que veis con las típicas grietas, los surcos en el metal. También hay otra corrosión, que es una corrosión que es localizada, se llama por picaduras. Es una corrosión donde aparece, digamos, el material picado, como si lo hubieras picado con un alfiler, ¿no? Son las dos formas en que puede aparecer una corrosión en un acero, dependiendo del tipo de acero, la cantidad de carbono y otras circunstancias, ¿no? Entonces,
cada tipo de corrosión necesita, digamos, unas condiciones diferentes en cuanto a la composición de los aceros. Entonces, hay dos formulitas que son muy prácticas, porque sin ser experto en metalurgia, tú puedes, cuando te ofrecen un acero, conocer cuál es más resistente que otro con respecto a un tipo particular de corrosión. Esas fórmulas es lo que se llama el PRE y el PREN, que va en base, lógicamente, a los metales que producen la resistencia a la corrosión. Como sabéis, los aceros inoxidables en particular son aquellos aceros que tienen en su composición cromo. El cromo es el que le da, digamos, al acero, digamos, sus características antioxidantes. Como sabéis, un metal como el hierro, por ejemplo, se oxida porque la capa de óxido que se produce cuando el metal empieza a oxidarse no es capaz, digamos, de mantener aislado el sustrato de hierro del oxígeno exterior del aire, y entonces la corrosión, digamos, va progresando del exterior hacia el interior. Sin embargo, un acero inoxidable es aquel que se oxida, pero la capa de óxido que se ha formado en la superficie del metal actúa de barrera. O sea, aísla el metal que está debajo del oxígeno exterior, o del agua exterior, o del fluido exterior, de forma que hace de protección. O sea, el propio óxido formado es la protección para que ese metal no se siga corroyendo. Lo curioso es que, así como en un metal normal como el acero, nosotros no queremos que haya oxígeno donde está el metal metido, porque si hay oxígeno, eso supone corrosión. En el acero inoxidable es todo lo contrario. Necesitamos que haya oxígeno, porque es el oxígeno el que va a formar la capa protectora que aísla el metal de la corrosión. Por tanto, un acero inoxidable se va a corroer si no hay oxígeno. Eso ocurre, por ejemplo, ustedes pueden ver piezas de acero inoxidable que tienen una mancha, que están corroídas, y después, muchas veces simplemente porque ha caído una gota de agua encima de ese metal, esa gota de agua se queda anóxica, no tiene oxígeno, y esa parte del metal, al no estar en contacto con el oxígeno, no ha formado la capa protectora. O sea que es la diferencia entre los aceros normales y los oxidables. Los inoxidables necesitan oxígeno para formar la capa protectora. Y es el cromo, el óxido de cromo que se forma, la capa que protege la inoxidable de un acero normal y corriente, ¿no? Luego hay otros metales que también dan alta calidad de corrosión a los aceros, y en particular es el molibdeno el que tiene, digamos, esa propiedad también a pequeños niveles. Así como, por ejemplo, el cromo normalmente se pone en porcentajes elevados, del 30% de cromo en un acero, para que haga, digamos, su función anticorrosiva, antioxidante. Sin embargo, el molibdeno con pequeñas cantidades, del orden de 4 a 5%, es suficiente para darle al acero una protección alta contra la corrosión. Y después ya hay también a otro tipo de compuestos que ya son más difíciles de introducir dentro del acero, y no todos los fabricantes de acero lo pueden hacer, porque tiene una tecnología complicada, que es la introducción de nitrógeno dentro de la fundición. Entonces, para conocer la resistencia de un acero es simplemente coger la composición química de ese acero y ver el contenido de cromo, molibdeno y nitrógeno, meterlo en la fórmula, y lógicamente eso nos va a dar unos números. En la práctica, cuando hay un proyecto de desalación, normalmente el cliente suele exigir una cierta calidad del acero. ¿Y cómo lo hace? Lo que te hace es que te dice: el acero que yo quiero que me pongas en mi instalación tiene que tener un PRE mayor de tal número y un PREN mayor de tal número. De forma que tú digamos, ya no puedes meter acero de baja calidad. Tienes que meter un acero que cumpla, digamos, lo que te pide el cliente. Estos 4 aceros que veis aquí son, digamos, el pan corriente de todos los que trabajamos en desalación. Son los aceros que más se usan hoy día, son los estándares. O sea que si leéis cualquier revista, cualquier libro, cualquier de desalación, siempre, cuando aparecen los materiales de la planta, siempre veréis que van a aparecer estos 4. Me estoy refiriendo a agua de mar, que es la más corrosiva, y alta presión, lógicamente. Como las composiciones de los aceros no son exactas, normalmente el fabricante te da un rango, te dice cromo está entre el 28 y el 32%, el molibdeno está entre 4 y 5 partes por millón, o 4%. No hay un número exacto. Cuando tú colocas esto, tienes que usar lógicamente los márgenes que te da el fabricante en cuanto
a la dispersión del rango, ¿no? Pero aquí veis que pega por los números, vosotros ya podéis saber cuál es mejor que otro en cuanto a corrosión. El que tenga el número más alto, lógicamente, es el más fuerte. Este, el 234 SMO, es un acero sueco, pues es el mejor que hay. Lógicamente es el más caro, pero fijaros que tiene los números más elevados. Luego ya, en función del precio, pues podéis ir bajando al Aceron 100. Lo podéis bajar ya luego al 904L, que ya tiene una calidad, digamos, un poco inferior, o a la L6XN, ¿no? O sea que, como veis, es bastante fácil conocer la resistencia de un acero a la corrosión simplemente si conocéis la composición química del acero y utilizáis esas fórmulas que normalmente no suelen venir en los libros, o sea que conviene que la tengáis, ¿no? Y también si vais a dedicaros en alguna empresa de desalación de aguas, pues digamos, estos nombres también deberíais más o menos recordarlos porque son, digamos, el día a día de todos nosotros, ¿no? Lógicamente, cuando estamos hablando de aceros, es porque estamos hablando de alta presión. En las plantas, como vimos ayer, de electrodiálisis, pues no se usan aceros. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las presiones eran muy bajas. Estamos hablando de medio kilo, 1 kilo, kilo y medio, ¿no? En función del número de etapas. Por tanto, no es necesario usar aceros. En esos casos, pues, se suele usar fibra de vidrio o se suele usar plásticos, PVC, polietileno, polipropileno, ¿no? En el caso de que el agua que vamos a presurizar no sea agua de mar, o sea, no tenga un nivel de corrosión elevado, como puede ser agua potable, aguas salobres, entonces no hace falta recurrir a unos aceros tan especiales como estos. Y entonces el acero que se usa con más frecuencia, digamos, el de todos los días, es el 316L. Hay una familia de aceros que se llama la familia 300, de los cuales los más famosos son el 304 y el 316. Estos son los aceros que prácticamente se usan siempre para aguas no altamente corrosivas, como puede ser aguas salobres, aguas potables. Lógicamente no sirven para agua de mar tienen que ser estos cuatro, pero para aguas menos corrosivas se usan estos dos. Esto es una familia de aceros que se llama la familia 300, porque todos empiezan por el número 3, y que los podéis encontrar con el número solo, con la letra L. Cuando está solamente con el número y no con la letra, significa que ese acero tiene un alto contenido de carbono. Cuando tiene la L es de la palabra inglesa low, bajo, quiere decir que el nivel de carbono que tiene ese acero es bajo. Siempre hay que preferir los aceros que tengan L a los que no lo tienen por una razón muy sencilla. Hay una corrosión que se llama corrosión intergranular. El carbón que hay entre los granos de hierro o de cromo, de níquel, dentro de la estructura metálica, es fácil de oxidar porque es carbono. Luego, entre más carbono tenga, más probable es que, digamos, el acero se corroba por eliminación del carbono. Y cuando se elimina el carbono, como el carbono es una especie del pegamento que une el resto de los compuestos, si tú eliminas el carbono que está sujetando, digamos, a los diferentes compuestos de hierro, cromo, níquel, lo que hace es que se van desprendiendo, digamos, al perder el soporte del carbono, se van desprendiendo y se va corroyendo. Por eso siempre es conveniente utilizar aceros que tengan la palabra L, en particular estos dos. Lógicamente el 316 es mucho mejor que el 304. El 304 se usan aguas de muy buena calidad y el 316 son aquellas aguas que ya tengan, digamos, un nivel de corrosión un poquito más elevado. O sea que estos dos números y estos cuatro son los 6 elementos con los que, digamos, trabajamos todos los días en esta profesión. Bien, una vez que ya hemos, digamos, bombeado el agua, hemos captado el agua, viene la fase de pretratamiento. Esta fase, como hemos dicho, hay que acondicionar el agua para cubrir los requisitos del proceso. ¿Qué medios se utilizan para acondicionar un agua? Pues siempre son 3, no hay más. O sea, hay métodos físicos, métodos químicos
y métodos biológicos. Vamos a empezar con los métodos físicos. En los métodos físicos normalmente pues se usan esos tres tecnologías o técnicas que posiblemente ya habréis dado, ¿no?, o que conoceréis, que son técnicas de decantación, técnicas de flotación y técnicas de filtración. ¿Cuál es la función de un tratamiento físico? Es eliminar pues, esos dos compuestos que hemos dicho, sólidos en suspensión y coloides. Particularmente sólidos en suspensión, porque los coloides, como veremos después, requieren no solamente tratamiento físico, sino también tratamiento químico, debido a lo que vimos ayer, de que los coloides tienen siempre carga negativa, tienen una característica, son elementos que tienen carga negativa. Entonces, aprovechando esa carga negativa, podemos eliminarlos, pero no por medios físicos, sino por medios químicos. Entonces, prácticamente para eliminar sólidos en suspensión, lo que hacemos es, nos aprovechamos del hecho de que, como sabéis, los sólidos en suspensión son aquellos sólidos que tienen unas características especiales, que tienen un tamaño grande, son visibles, o sea, cualquier compuesto que yo pueda ver en un agua es un sólido en suspensión. Si no lo puedo ver, o es un coloide o es un sólido disuelto. En un agua de mar no veis las sales, veis el agua solamente, sin embargo están allí, luego no podemos ver lo que son sólidos disueltos. En agua turbia vemos partículas flotando en el agua, pues esos son sólidos en suspensión. Otra característica es que por su gran tamaño, ya que los podemos ver, son decantables. Quiere decir que si un agua que está cargada de sólidos en suspensión, yo la dejo quieta en un vaso y vengo más tarde, vengo mañana, veré que ha habido una separación. Todas las partículas sólidas están en el fondo del vaso, veré una superficie de color marrón normalmente en el fondo del vaso, y el agua que estaba turbia ahora está transparente. O sea, la gravedad ha actuado sobre esas partículas y actúa sobre los sólidos en suspensión, con lo cual, digamos, ellos van al fondo, es una forma de separación. Luego, una decantación no es más que el aprovechamiento de esa característica de los sólidos en suspensión de que son decantables, de que por su propio peso y por el efecto de la gravedad van, digamos, a ir bajando en el recipiente en el que están y van a producir entonces dos zonas, una zona de decantación, que son los sólidos que están depositados en el fondo, y un agua clara y transparente que está en la parte superior. Entonces, la decantación se utiliza bastante en el tratamiento de las aguas, pero para usar un decantador, digamos, la característica del agua tiene que ser bastante mala. Quiere decir que si un agua tiene una gran cantidad de sólidos en suspensión, vamos a usar un decantador. Sin embargo, si son aguas que es la mayor parte de las veces no tienen, digamos, esa característica tan acusada, no es un agua muy cargada de sólidos, entonces no vamos a usar un decantador. Se ha establecido más o menos que si un agua tiene más de 50 partes por millón de sólidos disueltos, conviene usar un decantador, pero si tiene menos de 50 partes por millón, no vale la pena. O sea, no es una técnica, digamos, adecuada porque es muy cara y no va a hacer mucho trabajo. Luego, una decantación se utiliza solamente cuando el agua que vamos a tratar está altamente cargada de sólidos en suspensión. ¿Qué ocurre cuando las partículas son grandes, pero no decantan, sino todo lo contrario, flotan? Tienen una densidad muy baja y flotan. Lógicamente, en ese caso no podemos usar un decantador, porque el decantador solamente está pensado para partículas que decanten, ¿no? Si están flotando, lógicamente un decantador no me sirve. Entonces, si las partículas flotan, normalmente suelen ser partículas orgánicas. Por ejemplo, hay muchos sitios en el mundo, en España por suerte solamente ocurre a veces en Galicia, hay las típicas mareas rojas. Mareas rojas es la proliferación de algas de color rojo, anaranjado, incluso de otros colores, verde, azul, en los mares a ciertas épocas, ¿no? Entonces, cuando eso entra en la planta, no se pueden, digamos, eliminar por decantación, puesto que flotan. Entonces, en ese caso tenemos que usar otro tipo de equipo, que normalmente usamos las siglas inglesas, lo que nosotros llamamos un DAF. Un DAF es un equipo de flotación. Significa, como siempre leer al revés, flotación por aire disuelto, ¿no? En español debería ser al revés, un FAD, ¿no? O
es el flotador por aire disuelto? Pues consiste simplemente en una inversa del decantador. Si el decantador es un trasto donde nosotros metemos agua y dejamos que las partículas bajen hacia el fondo y cogemos el agua en la parte superior, el flotador trabaja al revés. Es algo que nos interesa que las partículas suban y entonces nosotros vamos a coger el agua por la parte inferior, que es la parte limpia, porque la suciedad está en la parte alta, lógicamente. Un flotador no es más que un equipo donde nosotros introducimos el agua y a su vez introducimos aire disuelto, por eso se llama flotador por aire disuelto, en partículas, o sea, en burbujas muy pequeñas, muy finas. O sea, hay que procurar inyectar dentro de la masa de agua la mayor cantidad posible de aire, pero con unas partículas muy finas de aire. El aspecto que coge un DAF es un aspecto lechoso, o sea, parece que hemos introducido leche dentro del agua, ¿no? Todo ese gran conjunto de millones de pequeñas burbujas de aire da un aspecto lechoso al agua. Entonces, lo que hacen todos esos millones de burbujas es empujar más todavía hacia arriba todas esas partículas que tenemos flotando, de forma que lo que hacemos es subirlas a la superficie del aparato, del DAF, con lo cual entonces nosotros vemos que arriba está la suciedad, la cual se retira del sistema, y en ese caso, en vez de recoger el agua limpia por la parte superior, como hacíamos en un decantador, que cogíamos el agua limpia de la parte superior y la suciedad salía, los sólidos salían por el fondo, aquí es al revés, cogemos el agua del fondo y lo que tenemos en la parte alta es la suciedad, ¿no? Eso es lo que se llama un DAF, ¿no? Tanto un DAF como un decantador clásico no, digamos, son capaces de retirar partículas de gran tamaño. Retiran solo partículas de gran tamaño, pero no son capaces de retirar ya partículas de menor tamaño. Estamos hablando de partículas ya a nivel de micras, en el nivel de 20 micras hasta 200 o 300 micras, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos utilizado por necesidad un decantador o una flotación, esa agua nunca está dispuesta, nunca está preparada para ser enviada directamente a un sistema de desalación. Siempre hay que poner, a continuación de esta primera etapa, que es lo que se podría llamar una etapa de desbaste, donde aquí quitamos así lo más grande en cuanto a tamaño, luego para hacer ya un ajuste más fino, tenemos que usar técnicas de filtración. Con la filtración ya podemos tener, digamos, una calidad de agua excelente, ¿no? La filtración se puede hacer de dos formas. La filtración se puede hacer, digamos, que se llama filtración a presión o filtración en gravedad. Simplemente define cómo es el recipiente donde estás haciendo la filtración. Si es por gravedad, pues es un recipiente abierto, es simplemente, pues eso, un depósito lleno de arena, muy simple. A veces, o muchas veces, aparte de la arena se pone carbón o se ponen otros materiales al objeto de mejorar la calidad de ese agua, ¿no? Pero en general, el filtro más elemental que se usa desde hace ya miles de años, ya se usaba en Asiria, en Egipto, en Roma, en Grecia, o sea, es una técnica muy antigua, pero muy efectiva, pues consiste simplemente, lo más elemental es pasar agua por un lecho de arena, eso es lo más elemental. Hoy día, pues eso es más sofisticado, se usan, como decía, carbón, antracita normalmente, arena y otros compuestos diferentes al objeto de mejorar su... Entonces, un filtro por gravedad, simplemente un filtro abierto, es un recipiente lleno de arena donde metes el agua. Tú puedes ver el agua, porque lógicamente está abierto. Pero también se puede hacer a presión, es decir, que en vez de hacerlo a la vista, digamos por gravedad, yo tengo la arena dentro de un recipiente metálico cerrado, donde yo trabajo ya a presión. Yo no trabajo la presión atmosférica, como en el caso de la gravedad, y ya trabajo a presión. Normalmente, pues, 4, 5 o 6 kilos de presión, ¿no? En ese caso, lógicamente, no puedo ver el agua, está contenido dentro del recipiente, del filtro, ¿no? La filtración se puede hacer, dependiendo de la calidad del agua que tengo y la calidad de agua que deseo, en etapas. Volvemos a las etapas que habíamos visto ayer, ¿no? Siempre, normalmente hay etapas, ¿no? Tenemos etapas en cuanto a elementos diferentes y tenemos etapas dentro del mismo elemento. Si el agua que vamos a tratar tiene una calidad más o menos buena, con una sola etapa de filtración es suficiente, pero generalmente se utilizan 2 y a veces hasta 3. O sea que empiezo con una filtración un poco más gruesa para eliminar los elementos más grandes y luego paso a una segunda etapa, a una tercera, donde cada vez voy eliminando elementos de menor tamaño.
para lo cual, lógicamente, el tamaño de los granos de la arena es importante. O sea, si yo voy a quitar, digamos, sólidos grandes, pues tendré que necesitar una arena de tamaño grande. Sin embargo, si ya quiero, digamos, quitar sólidos mucho más pequeños en tamaño, para ir ya, digamos, a valores de eso, de hasta 5 micras de tamaño de la partícula, tendré ya que utilizar arenas cada vez más finas, casi polvo, ¿no? Al objeto de mejorar la calidad del efluente de ese filtro, ¿no? O sea que cada una de estas tecnologías requiere de por sí, digamos, varios meses de estudio. Si fuéramos a estudiar filtración, flotación o decantación, a su vez es tan complejo el sistema que cada una de estas tecnologías necesita varios meses de estudio. O sea que, pero bueno, en general, lo que conviene es tener para ustedes las ideas generales, ya tendrían tiempo de aprenderse, digamos, los detalles en particular, ¿no? Lo importante es recordar que la flotación es para elementos que flotan, la decantación para elementos decantables, solamente para quitar partículas grandes, y ya para hacer algo más fino, para una calidad mejor, quitar elementos más pequeños, necesitamos siempre utilizar una etapa de filtración. Cuando el agua tiene una calidad media, no se utilizan estas dos tecnologías, sino se utiliza siempre la filtración. Yo diría que el 99,9% de todas las plantas desaladoras del mundo tienen una etapa de filtración. Sin embargo, estas dos solamente en casos especiales, cuando hay sólidos que flotan, por ejemplo, o grasas, se utiliza un flotador. El aceite también flota. Si hay, por ejemplo, aguas que están cargadas de aceite, pues lógicamente hay que usar un flotador, porque el aceite flota, no lo puedes quitar por decantación. Entonces, casi todas las plantas del mundo tienen filtración, y esto pues ya depende, en menor medida, existen, y depende de casos especiales, ¿no? Pues esto es más o menos lo que hemos hablado. La decantación hace que los sólidos en suspensión se precipiten en el fondo de un recipiente para su eliminación, ¿no? También hay gente que le llama clarificadores, el nombre que encontráis en los libros. Clarificadores del inglés, porque normalmente los ingleses le dicen clarifiers. Entonces, en español solemos usar más la palabra decantador, ¿no? Más que clarificador. En inglés sí es clarifier, pero en español usamos decantador o decantación, ¿no? En la flotación, pues es hacer que los sólidos en suspensión suban a la superficie de un recipiente para su eliminación, que hemos dicho a base de inyectar aire disuelto en partículas muy pequeñas, ¿no? Y la filtración, pues es la retención de sólidos en un medio fijo, que también puede ser desechable. Por ejemplo, vosotros tenéis todos en los coches filtros desechables. Tanto el filtro del aire como el filtro del aceite son filtros desechables. Son filtros que se colocan y una vez que están sucios, se tiran y se pone uno nuevo, ¿no? Lógicamente, esos filtros son mucho más caros que los filtros no desechables, y en una planta desaladora siempre tenemos los dos. Tenemos los filtros no desechables, los filtros de carbón, o de arena, o de granate, o la combinación de los tres. Y después ya, digamos, la última etapa de filtración que se coloca justo antes de que el agua vaya a entrar en las membranas, en el caso de ósmosis o de electrodiálisis, son siempre filtros desechables. O sea que como mínimo, en una etapa de una planta desaladora siempre hay dos tipos de filtros. Están los filtros no desechables, que son los de arena, carbón, que esos, una vez que están sucios, lo que se hace es que se hace un contralavado, se hace un lavado para eliminar la suciedad que han recogido. O sea, trabajan cíclicamente, trabajan un tiempo, digamos un día o dos. Una vez que el filtro de arena está ya sucio, ya no filtra porque ya está muy cargado de suciedad, se hace un contralavado, se pasa agua al revés, se elimina la suciedad, el filtro ya queda otra vez limpio, dispuesto a funcionar. De forma que son filtros que no tienen mucho gasto, solamente hay que gastar agua en su lavado y cambiar la arena pues cada 5 o 6 años, puesto que la arena si filtra es porque la arena no es regular. Los granos de arena son irregulares, tienen muchos picos salientes y entrantes, son de forma irregular. Con el tiempo y debido a los lavados, porque cuando lavamos nosotros hacemos un remolino dentro en el interior del filtro y las partículas chocan unas contra otras, entonces esas aristas y esos huecos que tienen los granos de arena se van redondeando. Al final se queda como un canto rodado, que es lo que ocurre en los ríos, ¿no? Los cantos de tanto rodar se han quedado ya lisos. Cuando un grano de arena ya está liso ya no filtra. Entonces nos vemos obligados cada 4 o 5 años, dependiendo del uso que se haya dado al filtro, a quitar toda la arena
y volverla a poner nueva para que vuelva otra vez el filtro a tener la calidad que tenía originalmente. Sin embargo, un filtro desechable, que es la segunda etapa de filtración, siempre es la previa a una membrana, siempre lleva un filtro de cartucho, filtro desechable. O sea, normalmente en la práctica nosotros le decimos filtro de cartuchos, en inglés cartridge filters, pues son desechables, son tipo lo del coche, de forma que una vez que el agua ha pasado por ellos y los ha ensuciado, se tiran y se ponen unos nuevos, ¿no? O sea, son los dos tipos de filtros que os vais a encontrar en cualquier instalación de planta desaladora. Bien, los tratamientos físicos son los que hemos visto, funcionan por gravedad, o bien por flotación, o bien por filtración, pero también podemos utilizar, en función del tipo de suciedad que tengamos en el agua, la ayuda de ciertos productos químicos. Las cosas que podemos hacer con los productos químicos son bastante variadas. Podemos efectuar coagulación, floculación, oxidación, reducción, variación del pH, antiincrustación y descarbonatación, o sea, muchas cosas. Vamos a ver la primera. La técnica de coagulación se utiliza para eliminar coloides. Como dijimos ayer, los coloides son unas sustancias que están comprendidas en cuanto a tamaño entre los sólidos en suspensión y los sólidos en dilución. Y por tanto, al ser más pequeños que los sólidos en suspensión, ya no son visibles y no se pueden eliminar por decantación. O sea, no puedo dejar un vaso con coloides aquí y esperar que mañana estén en el fondo. Van a seguir, digamos, en la masa del agua sin poderlo quitar. Luego tengo que utilizar alguna otra tecnología para su eliminación. Entonces me aprovecho de una debilidad, digamos, o de una característica de los coloides, como sabéis, que todos ellos tienen carga negativa. Al tener carga negativa, que es lo que ayer nos ensuciaba las membranas aniónicas, si recordáis, pues me aprovecho de ello y entonces lo que hago es intento aumentar el tamaño mediante aglomeración. Digamos, si yo puedo juntar 50, 100 o 200 partículas muy pequeñas, voy a hacer una partícula mucho más grande que ya por peso va a ser un sólido en suspensión. Y entonces lo puedo eliminar por decantación, en el decantador, ¿no? o por filtración. Entonces simplemente el truco consiste en añadir al agua lo que se llama un coagulante. Coagular es la frase, tal vez no sea muy adecuada, pero bueno, es lo que se usa. Un coagulante, en inglés se dice igual, coagulant, consiste en echar algo al agua que tenga carga positiva. Si yo echo en el agua cargas positivas, esa carga positiva va a atraer una serie de partículas coloidales negativas. Entre más atraiga, mejor. Y entonces ya donde antes tenía una gran cantidad dispersa de moléculas o iones negativos, hoy va a tener un conjunto nuevo donde hay una gran cantidad de estos compuestos unidos a un compuesto positivo. Entonces, en la práctica, los elementos que se usan como carga positiva para añadir en el agua son sales metálicas, lógicamente, que tienen carga positiva. Entonces, los más corrientes son el hierro y el aluminio. En cuanto al hierro, lo clásico es usar cloruro férrico. Lógicamente hay que buscar productos que sean baratos, no vas a usar productos caros. Entonces procura buscar dentro de la química qué productos aquellos son baratos, que tengan hierro. Pues los más corrientes son dos. El cloruro férrico es el que más se utiliza en el 90% de los casos, y también sulfato de hierro. Son los dos productos que más se usan. El sulfato de hierro no se usa mucho porque hay un problema. Si echas sulfato de hierro en el agua, aparte de añadir hierro, añade sulfato. El sulfato vimos ayer que era uno de los iones peligrosos porque forman sales, sulfatos, que no son removibles por pH, y entonces muchas veces no se quiere aumentar el peligro de tener incrustaciones de sulfato. Por eso se usa cloruro férrico, el cloruro no produce incrustación. Luego, digamos, en el 90% de los casos lo que se usa es cloruro férrico. También se usa aluminio. Normalmente se usa policloruro de aluminio. Las siglas en inglés son PAC, PAC. La gente normalmente ya, estamos muy americanizados, ya no decimos policloruro, no, es más fácil decir el PAC. Policloruro de aluminio, polyaluminium chloride, ¿no? El PAC es una sal de aluminio. Como sabéis, tanto el hierro como el aluminio tienen 3 cargas. Dice que en teoría a cada molécula de hierro o de aluminio se van a pegar 3 moléculas de coloides.
en la práctica se pegan más. Hay unos fenómenos extraños y realmente formas más. Entonces, una vez que yo ya he añadido el aluminio en forma de pack o el hierro en forma de cloruro férrico, lo que he hecho es aglomerar un cierto número de partículas coloidales alrededor de estos núcleos de hierro o de aluminio. Con lo cual he hecho, digamos, más grande, digamos, el tamaño de estas masas, de estos coágulos. Como todavía el tamaño no es lo suficientemente grande como para yo poderlo quitar por clarificación o por filtración, me interesa todavía hacer ahora todavía más grande. Esa ya tengo ya un conjunto de, suponeros, tengo el hierro y tengo alrededor de ese hierro una serie de partículas coloidales cargadas negativamente y el hierro positivo. Ya he aumentado el tamaño, lógicamente, entre una partícula sola coloidal y esto, pues ya el tamaño es más grande, pero no es todavía lo grande que yo necesito. Entonces lo que se intenta ahora es juntar estos aglomerados, estos coágulos, juntarlos con varios más, juntar 30, 40, 50, los que pueda, de forma de hacer ya una partícula mucho más grande. Incluso son partículas ya visibles, se ven muy bien, partículas demasiado grandes incluso. Para hacer eso es lo que se llama la floculación. O sea, la floculación es, digamos, la tecnología que trata de unir los coágulos que he formado previamente en una partícula todavía mucho más grande. Eso solo se puede hacer también con métodos químicos, no se puede hacer físicamente, lógicamente. Entonces, para efectuar la floculación es necesario añadir al agua otro producto químico. Pero ahora ya no son productos, digamos, inorgánicos, como es el hierro y el aluminio. Ahora vamos a usar productos orgánicos. Como sabéis, hoy día la tecnología, los hombres hemos descubierto, creo que van ya por 50.000 productos orgánicos nuevos que no existían en la naturaleza, ¿no? O sea que por eso no hay problema de buscar cualquier cosa que sea orgánica, ¿no? Entonces, los productos que se utilizan para la floculación son productos orgánicos y el nombre genérico de ellos se le llaman polielectrolitos. Como siempre tendemos a ahorrar, nosotros en la jerga nuestra nunca decimos polielectrolitos, decimos siempre poli. Vamos a añadir poli, ¿no? Que si lo oís ya sabéis lo que es. No es la policía, sino es un polielectrolito. Los polielectrolitos hay cientos. Cada fabricante tiene una gran cantidad. Lo importante es saber que los polielectrolitos se dividen en tres grupos, dependiendo de su carga eléctrica. Los hay catiónicos, o sea que tienen carga positiva. Los hay aniónicos, tienen carga negativa, y los hay neutros. No tienen carga, ¿no? Entonces, para conocer en un caso particular, para efectuar una floculación, ¿cuál de ellos tres nos es mejor? Pues normalmente hay que hacer una prueba. Una prueba que en español se llama la prueba de Harras, sobre todo se usa mucho en Sudamérica, que suelen tratar el idioma mejor que nosotros. Aquí en España usamos más la palabra inglesa, es un jar test. No sé si habéis visto o lo habéis estudiado. Pues la prueba de Harras, que es en castellano como es correcto, o el jar test como es en inglés, es simplemente un equipo de laboratorio donde hay una cantidad de vasos, 6 o 8 vasos, con un agitador, y simplemente pues lo que haces es el agua que vas a tratar, una vez que le has añadido el hierro o el aluminio, pues en cada uno de ellos vas probando un producto distinto y vas viendo cuál es el resultado. Pruebas positivos, negativos, neutros, de un fabricante, de otro, porque claro, todos no son iguales. En cada uno de estos vasos vas echando un producto distinto y vas viendo el resultado. Vas viendo aquel que realmente ves físicamente flóculos grandes, que ha funcionado, y en otros que no ves nada, entonces que no ha funcionado. Entonces ya, digamos, eliges. A priori es difícil saber cuál es el que te va a ir mejor, porque va a depender mucho del tipo de partícula coloidal que tengas en el agua, ¿no? Hay infinidad de partículas coloidales, entonces siempre hay que hacer una prueba de Harras
de forma de determinar si necesitas un floculante positivo, negativo o neutro, ¿no? Para efectuar la coagulación hace falta mucha agitación. O sea, cuando tú vas a inyectar el coagulante, el aluminio o el hierro en un agua, tú lo que quieres es que se mezcle de la mejor forma posible, que no se queden grandes partículas de hierro o de aluminio. Te interesa que esas partículas estén muy disueltas, de forma que haya más posibilidades de que se unan los coágulos, perdón, los coloides al hierro o aluminio. Por lo tanto, siempre hay que hacer una gran agitación. Hay que introducir el producto y tener un agitador que agite el agua de una manera turbulenta, muy grande, ¿no? Al objeto de ayudar a la mezcla del coagulante con el agua, ¿no? Sin embargo, para la floculación es todo lo contrario, porque una vez que yo ya he formado, digamos, estos primeros coágulos, y luego al inyectar el producto ya intento formar unos flóculos, así se llaman, los flóculos más grandes, si yo los agito mucho, lo que voy es a romper ese flóculo. Entonces, no me interesa romperlo, si me ha costado bastante formarlo, no quiero romperlo. Entonces, la agitación que se hace en la floculación es una agitación muy lenta y normalmente suele ser con palas, pero que van o sea, moviéndose a una velocidad muy lenta. Simplemente la pala es para efectuar, lógicamente, un movimiento en el agua, para ayudar a la floculación, pero no que sea tan grande la floculación, tan rápida, que lo que haga es que romper los flóculos que estoy formando, ¿no? Entonces, es una velocidad muy lenta. Y también es importante que el tiempo de floculación, o sea, el tiempo en que el agua está dentro de un recipiente floculándose, tiene que ser largo. Así como la coagulación suelen ser tiempos muy cortos, de segundos, sin embargo, en la floculación, pues incluso llegamos a minutos, para dar tiempo a que esos flóculos se van formando, moviendo el agua con baja velocidad y con unas palas al objeto de no romper los flóculos que he formado. También luego es importante que una vez que esa agua ya está floculada, si la voy luego a llevar a un decantador o a un filtro de arena para eliminar ya esos flóculos grandes, procurar que no haya turbulencias, ni caídas en cascada, ni nada que me pueda a mí romper ese flóculo que tanto me ha costado formar. Tengo que llevar el agua suavemente para luego eliminar esos flóculos, hay que tratarlos con cuidado, ¿no? Una vez que ya tengo el agua floculada, pues ya luego la llevo bien a un decantador, si la cantidad es mucha, a un DAF, o directamente a un filtro de arena, ya en función de la cantidad que tenga, ¿no? O sea que estas dos etapas son siempre previas a una etapa de filtración o de decantación. Y como digo, es solamente en visión de eliminar coágulos aprovechando de su carga negativa. Bien, otras veces nosotros necesitamos oxidar un agua. Por ejemplo, si cogemos agua de un río y la vamos a usar como agua potable, lógicamente el agua del río está cargada de materia orgánica, bien sea vegetal o animal. Recordar que todas las ciudades tiran sus aguas negras o aguas depuradas al río, y el que está debajo la va a coger para beber y tiene que tratarla para luego volver a tirar al río, y el que está abajo la voy a coger para beber y la voy a tratar y la voy a tirar al río, de forma que el que está al último pues es el más tonto, como se dice, ¿no? Pues lógicamente vas a recibir un agua que está altamente cargada, sobre todo de materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, aparte de color, da olor, da sabor y lógicamente no es buena para el cuerpo, ¿no? Entonces hay que eliminar esa materia orgánica. Una forma clásica de eliminar la materia orgánica es mediante oxidación. Oxidar esa materia orgánica, descomponerla y formar otros compuestos más simples. Entonces siempre que tenemos una gran cantidad de materia orgánica en un agua que queremos eliminar, bien porque tenga color, porque tenga sabor, porque tenga olor, pues lógicamente tenemos que oxidarla. La oxidación se puede hacer de muchas formas, pero en la práctica, por precio, se hace utilizando cloro. O sea, hipoclorito sódico es el compuesto más elemental. Antes se utilizaba clorogas, pero dado que es muy peligroso, porque ha habido muchos accidentes y la gente ha habido muertos, es bastante peligroso, cada vez más se está eliminando el clorogas y está utilizando hipoclorito sódico, o sea, la típica lejía que se usa en casa, ¿no? Es hipoclorito sódico. Pues la lejía es lo que está utilizando, digamos, como elemento oxidativo. Y también, en caso de que necesite algo más fuerte, se suele usar permanganato potásico. El permanganato potásico es un oxidante muy fuerte que también se utiliza bastante, sobre todo como base previa. O sea, en primer choque de oxidación se suele usar permanganato potásico y luego se sigue con cloro, ¿no?
El problema del permanganato potásico es que hay que tener cuidado porque da color rojo al agua, si me paso. O sea, el permanganato potásico en grandes cantidades le comunica un color rojo al agua. Por tanto, hay que tener cuidado con su uso porque si le doy color rojo luego ya es difícil de quitarlo, ¿no? Por tanto, los oxidantes se usan no solamente para eliminar la materia orgánica, sino también para eliminar, digamos, la vida. Bacterias, virus, algas y hongos, también los destruimos con los oxidantes, sea permanganato, sea cloro. La oxidación tiene un problema, y es que si usamos cloro en particular, no permanganato por cloro, el cloro reacciona lógicamente con esa materia orgánica y forma otros compuestos diferentes. El problema que hay es que cuando el agua tiene materia orgánica, el cloro en particular forma unos compuestos que se llaman subproductos de la oxidación, que hay cientos. Y el problema es que todos esos cientos de productos que hay son todos cancerígenos. Actualmente la legislación española solamente regula 4 de ellos. En Estados Unidos se regulan 20. Esperemos que aquí pronto también se regulen los otros 16. Y cada día aparecen más y más, ¿no? Los que regula la regulación europea, que es la nuestra, son los que se llaman THMs en la jerga. Si veis estas siglas o alguien habla de THMs, esto significa trialometanos. Trialometanos son elementos que algunos los conocéis muy bien, son conocidos. Es el cloroformo, que se usaba antes como en las operaciones para dormir a los pacientes. El cloroformo es uno de los 4 trialometanos. Hay 4, hay cloroformo, bromoformo, clorobromoformo y bromocloroformo. Esos 4 compuestos, en la regulación europea está establecido un límite de 100 partes por billón como límite en el agua potable. Me estoy refiriendo a agua potable, lógicamente. Dentro de unos años va a bajar el límite a 50. Como sabéis, cuando hay una ley, siempre se pone un límite alto para dar tiempo a que la tecnología o las empresas se vayan adaptando a esos límites. En Estados Unidos están en 50 y van a bajar a 25. Y como sabéis, eso se regula por el número probable de muertos por cada 100.000 habitantes. Se dice, bueno, si tengo 100 ppbs, van a morir 10.000 personas de 100.000. Si bajo a 50 se van a morir 5.000, si bajo a 25 pues van a morir solo 2.000. Pero como no puedo hoy día poner ya de golpe 25 porque nadie cumple y las leyes no hay que hacerlas que se puedan cumplir, pues nuevamente se van poniendo límites altos y luego se va con el tiempo bajando el objeto de que las compañías vayan, lógicamente, adquiriendo tecnología que puedan ir bajando esto. En Estados Unidos hay también en la legislación otro tipo de productos cancerígenos que son los ácidos albacéticos, que en Europa no están regulados. O sea que un agua ahora se podía poner en la red potable con altos niveles de ácido albacético, pero como la legislación no lo establece, pues se podía poner. Por tanto, es el problema que tiene el cloro en particular, que forman compuestos clorados, compuestos halogenados, que por desgracia todos ellos son cancerígenos, entonces por eso la legislación obliga a que cada vez los niveles de ellos en el agua sean los más bajos posibles, ¿no? Por eso echar cloro al agua tiene el inconveniente que una vez que los THM se forman, no hay tecnología para removerlos. Incluso con la ósmosis inversa no se pueden remover, sino en una pequeña cantidad. Son moléculas muy pequeñas. Incluso algunos de ellos, como el cloroformo, son bastante volátiles. Una forma de eliminar algunos de ellos, en parte, es precisamente por agitación. Si yo agito el agua bastante, los que son más volátiles, como el cloroformo, se evaporan. Y puedo eliminar algunos, pero los que son menos volátiles no ocurre así. Otra posibilidad de tratamiento químico es la reducción. A veces a mí me interesa hacer lo contrario. Tengo un agua que está bastante oxidada, tiene un nivel de oxidación muy elevado, un potencial redox elevado, y me interesa, digamos, disminuir ese potencial oxidante. Entonces me veo obligado a echar un producto que me baje el nivel de oxidación de un agua en particular. Para eso se usan reductores. El reductor
más corriente que se usa en la industria es el mismo que se usa en la industria alimenticia, que es el bisulfito de sodio. El bisulfito de sodio es un reductor que va a eliminar, digamos, los oxidantes del agua. El bisulfito de sodio lo encontráis en el vino. Veréis que hoy día ya en las etiquetas del vino siempre dice contiene sulfitos. Lo usáis se usan en todas las comidas que estén preparadas, cualquier lata de lo que sea. Cualquier lata de salsa de tomate, de carne, de pescado, de sardina, lo que sea, todos tienen bisulfito. Porque son reductores. Los bisulfitos lo que hacen es se combinan con el oxígeno del aire y forman sulfatos. O sea, el sulfito, los químicos, se oxida con el oxígeno del aire y forma sulfato. Entonces, por ejemplo, tanto por ejemplo, una botella de vino, una botella de salsa de tomate, siempre tiene lógicamente una zona muerta, donde no hay producto, no hay vino, no hay tomate en la parte alta de la botella, no hay aire. Si dejamos ese aire dentro, va a oxidar el vino, va a oxidar el tomate, o sea, el tomate se queda negra, como sabéis. Entonces, metiendo bisulfito, el bisulfito que está lo que hace es elimina el oxígeno de esa cámara de aire que tenéis en la botella. Al no haber oxígeno, porque el oxígeno se ha convertido en sulfato junto con el ion sulfito, tenéis ya una cámara que tiene nitrógeno pero no tiene oxígeno. Entonces ya no se va a oxidar el tomate, no se va a quedar negro, el vino no se te va a quedar avinagrado, ¿no? Pues eso es necesario echar el bisulfito porque si no, digamos, no podríamos. Pues el bisulfito sódico, ese mismo es el que se usa también en la tecnología del agua. Se usa bastante, sobre todo cuando has echado cloro y luego quieres quitarlo. Tú has echado cloro, el cloro permanece en el agua como remanente y ahora quiero quitarlo. No quiero que el agua tenga cloro para seguir hacia adelante. Pues ¿cómo lo quito? Pues con un reductor. ¿Y qué reductor utilizo? Bisulfito sódico, bisulfito de sodio. ¿De acuerdo? En inglés lo suelen poner las siglas, conviene que las sepáis. Cuando veáis esto en un artículo, porque los ingleses, sabes que son todos los americanos, son muy dados a poner las siglas pensando que todo el mundo que va a leer el artículo conoce lo que significa, ¿no? Y muchas veces no es así. Bueno, cuando veáis SBS es bisulfito de sodio, sodium bisulfite. SBS es bisulfito sódico, los sulfitos del vino, ¿vale? Una pregunta. Si forma sulfatos, luego solo tiene peligro de que se incluya si el sulfito va a reaccionar con los sulfatos. Estamos en cantidades muy pequeñas. No echas una gran cantidad de producto. Normalmente, por ejemplo, en el agua se suelen usar 4 o 5 partes por millón solamente, o sea que no es nada. Bien, muchas veces también tenemos que acondicionar el agua, variando su pH. Normalmente siempre se procura... Sí, perdón. El tema de oxidación, ¿el permanganato también No, que se sepa. Los compuestos halogenados son bastante peligrosos. ¿Recordáis el problema que hubo con los gases de refrigeración de las neveras? Que eliminaron la capa de ozono. En general, todos los productos halogenados, cuando están en forma inorgánica, son buenos, me refiero. La sal común es cloruro sódico, ¿no? Tiene cloro, pero en forma de cloruro sódico, una sal beneficiosa. Sin embargo, cuando el cloro está en una molécula orgánica, todo lo que son productos halogenados, pasó lo mismo con unos fluidos que había para refrigerar los transformadores. También hubo que quitarlos. O sea, cuando un halógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, están en forma orgánica, normalmente no son nada buenos. Todos ellos, los productos halogenados, son bastante malos. Son en general cancerígenos casi todos. Recordar de la tabla periódica, los compuestos que están más a la derecha y más hacia arriba son más reactivos que los que están hacia abajo y a la izquierda. El flúor, cloro, bromo y yodo están precisamente en la última columna de la derecha. Y el flúor, precisamente, y el cloro están en la parte alta. Luego, el elemento más reactivo de la naturaleza es el flúor. Luego le sigue el cloro, luego el bromo y luego el yodo, ¿no? En esta esquina. Pues el hecho de que sean reactivos es eso, que tienen tantas ganas por unirse a alguien, que esa reactividad hace que los productos que formen, sobre todo si son orgánicos, si son inorgánicos no, son peligrosos. Por eso hay mucha gente en contra de la fluoración del agua. Por ejemplo, en Australia es obligatorio echar flúor en el agua de abasto, ¿no? También en Estados Unidos en muchas zonas. Sin embargo, se ha visto que en esas zonas donde se añade flúor aumenta el cáncer. O sea, el flúor no es nada, digamos, el hecho de que sea el elemento más reactivo de la naturaleza es un poco peligroso. La gente lo usa un poco
digamos, de forma alegremente, pero hay muchos estudios epidemiológicos diciendo que no se debería utilizar el flúor. Sin embargo, las autoridades quieren cubrirse las espaldas de cara a la caries, y por evitar la caries, que está más ligada al azúcar que a otra cosa. Los animales no tienen caries, no toman azúcar. Pues por eso, digamos, someten a la gente a un riesgo de una enfermedad simplemente por fluorar el agua, ¿no? O por usar pasta de dientes con flúor y todas estas. Entonces, si no fuese porque el permanganato da color rojo al agua, sería El barato da color rojo, sí. mejor que usar color. El barato, debido a eso, que produce un color rojo, entonces no puedes tener un agua de color. Entonces, por eso se usa cloro, que no tiene ningún efecto, ¿no? Aparte, el permanganato tiene más un efecto instantáneo, no tiene revanencia. Entonces, tú puedes tener algo aquí desinfectado, pero luego lo metes en una tubería que está infectada y se te va a infectar. Es lo que ocurre, por ejemplo, con ultravioletas. Tú metes un agua ultravioleta, sale estéril, pero si luego sigue en la tubería, se puede contaminar. La ventaja que tiene el cloro es que tiene permanencia. O sea, tú cloras aquí y el agua llega al último barrio de Madrid con cloro. El legislador se asegura de que el agua al final de la cadena de distribución sigue siendo, digamos, lo cual tiene sus pros y contras. Por ejemplo, las dos bacterias más peligrosas que puede haber en un agua son insensibles al cloro. Luego, se han hecho pruebas con 5.000 partes por millón de cloro en un agua y no las puedes matar. De forma que entonces, digamos, los más peligrosos que tenemos en el agua no son oxidables. Es, por ejemplo, la giardia. La giardia es un ovocito que está en el agua y que no es sensible al cloro. El otro es el Cryptosporidium. El Cryptosporidium en Europa no se le suele dar mucha importancia. Los americanos y los ingleses se le dan importancia porque la tienen. En Chicago hubo en una semana 500.000 enfermos. Se dice bien pronto, 500.000 personas enfermaron de golpe. Es el caso más grande que ha habido en la historia, por Cryptosporidium. El Cryptosporidium mata niños, mata enfermos que tengan inmunodeprimidos, enfermos de SIDA, recién operados, los mata. O sea, es un hostito bastante peligroso. De hecho, cuando es corriente que hay en cierta época del año, de repente los hospitales se llenan de niños, sobre todo, y de adultos, con diarreas, con fiebres, con problemas, y la gente dice vulgarmente, los médicos dicen que es un virus de estómago, por lo menos en Canarias es lo que suelen decir los médicos, aquí no sé lo que dicen, pero que hay una crisis de virus de estómago, no es mentira, no es un virus, es un ovocito, es una bacteria, y es el Cryptosporidium, que produce eso, produce unas diarreas intensas y fiebres, ¿no? Y eso no lo mata el cloro, y de hecho en casi todas las ciudades existe en la red de abasto. O sea que solamente con algunas ocasiones la cantidad aumenta de forma muy importante es cuando se producen estas avalanchas. Que cosa curiosa, solamente en los países desarrollados donde estas bacterias están en la legislación y se analizan todos los días, aparecen. Los países donde no se miran, pues parece que no hay. En España, si vas a la literatura, no encontrarás que haya habido un ataque de Cryptosporidium en la población de Madrid o de Burgos o de donde sea. Sin embargo, en Inglaterra y en los países nórdicos y en Estados Unidos, que eso lo siguen muy a rajatabla, están muy obsesionados todos los americanos con esas dos bacterias, pues sí tienes por ciudades en qué fecha y el número de enfermos que ha habido por esa. Por lo tanto, el cloro tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea que las cosas peligrosas no las mata y luego te produce otros efectos secundarios. Por ejemplo, en Berlín no se clora. O sea, los alemanes hacen las leyes para los demás, para los del sur, pero ellos luego no las cumplen. En Berlín, por ejemplo, no se clora el agua. En Berlín dicen que ellos prefieren que un día, pues, 1.000 berlineses cojan una diarrea antes que tener 20.000 muertos dentro de 30 años por tomar agua con clorada, ¿no? Entonces, es una filosofía que a mí particularmente me gusta. Pero aquí estamos muy obsesionados. Aquí, cuando empiezan las clases, por ejemplo, en septiembre, en un colegio, que se quedó el agua en el aljibe de la época anterior y de repente Sanidad descubre que no hay cloro en el agua, cierran el colegio y mandan a los niños a clase y prácticamente parece que se va a hundir el mundo, ¿no? Luego, la variación del pH es importante sobre todo de cara a evitar incrustaciones, como sabéis. Aquellas sales que son dependientes del pH
como son los carbonatos, por ejemplo, o los fosfatos, una variación de pH me puede a mí ayudar a evitar la incrustación, porque lo que hago es destruir esa sal, ¿no? Destruir el carbonato, destruir el fosfato, y entonces ya evito su incrustación. Cuando las sales no son dependientes del pH, por lo tanto, un cambio de pH no me va a afectar a mí en cuanto a evitar su incrustación, tenemos los productos que vimos ayer, ¿no? Los antiincrustantes, que son productos que actúan inhibiendo la formación de sales y evitando la incrustación hasta un cierto punto. Y después hay casos donde yo necesito eliminar los carbonatos del agua, como era el caso de ayer, por ejemplo, de la EDI, donde me obligaban a tener unos niveles de bicarbonato, carbonato y calcio muy bajos, entonces también tengo que hacerlo, ¿no? O sea que hay diferentes tecnologías en función de cuál es el objetivo que estoy buscando, ¿no? Y tengo un amplio arsenal de productos químicos en la mano para hacer lo que prácticamente quiera, ¿no? Bueno, esto ya es más o menos lo que he explicado aquí ahora, o sea, lo que hemos visto ya muy rápidamente, o sea, la coagulación es la aglomeración de materia en suspensión mediante iones cargados positivamente con hierro o aluminio, cloruro férrico o el cloruro de aluminio. Los fluctuantes son ya la aglomeración de estas masas coaguladas y son compuestos orgánicos con carga positiva, negativa o neutra, lo que habíamos dicho aquí. Los oxidantes, ¿cuáles son los oxidantes que se usan? Pues el clorogas, que como decía, cada vez se usa menos porque es muy peligroso. Cuando hay una fuga de clorogas, pues te puedes morir asfixiado es un gas peligroso. El dióxido de cloro también se usa mucho, sobre todo en Italia. Le gusta mucho el dióxido de cloro porque pensaban que producía menos productos cancerígenos, menos THM que el hipoclorito de sodio, que la lejía. Pero ahora se ha visto que el dióxido de cloro produce otros compuestos diferentes que son incluso más cancerígenos que los THM, con lo cual, digamos, nunca sabes cuál va a ser, digamos, el mejor producto. Bengato potásico. Y después tenemos el ozono y los rayos ultravioleta, que tienen el inconveniente que solo actúan localmente. No tienen permanencia como ocurre con el cloro o el dióxido de cloro, que tiene permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Los rayos ultravioleta y el ozono prácticamente es lo mismo. Aunque son técnicas diferentes, el resultado es el mismo. O sea, cuando yo aplico rayos ultravioletas a un agua, no son los rayos en sí los que matan a la bacteria. Eso se pensaba antes. Lo que se ha visto ahora es que cuando yo introduzco rayos ultravioleta en un agua, en la capa exterior de la bacteria, los rayos ultravioletas producen ozono. Hay una descomposición del agua, se produce ozono, y ese ozono formado en la parte externa de la bacteria es la que destruye, oxida a la bacteria. O sea que al final echar ozono o echar rayos ultravioleta en un agua prácticamente, digamos, el efecto final es el mismo, aunque la tecnología sea distinta, ¿no? Aquí aplico un gas al agua y aquí simplemente le aplico rayos UV, ¿no? O sea, cualquiera de las dos tecnologías es válida, pero que al final, digamos, los dos actúan bajo los mismos parámetros, ¿no? Una producción de ozono en la capa externa de la célula, destruyéndola. Los reductores era lo que decíamos, reducción del estado oxidante del agua, por ejemplo, quitar el cloro de un agua, si lo quiero quitar. Recordáis que las membranas de ósmosis inversa no pueden trabajar con agua clorada, porque se destruyen, las oxidamos. Entonces, un agua que ha sido clorada, antes de entrar en una planta de ósmosis inversa hay que quitarle el cloro. ¿Cómo lo quitas? Con lo que decíamos, con bisulfito sódico. Para variar el pH, lógicamente se utilizan ácidos o bases y siempre se utiliza lo más barato, porque estamos hablando de zonas industriales. Entonces, para subir el pH, sosa cáustica, que es un producto barato, y para bajar el pH, ácido sulfúrico o clorhídrico. El sulfúrico es mucho más barato, por eso se usa más, el clorhídrico es mucho más caro, se usa menos. El problema que tiene el sulfúrico es que produce sulfatos, y sulfatos es nuestro enemigo principal, porque es una sal que no se combate con cambio de pH. Y el clorhídrico pues, no produce ninguna sal peligrosa, porque al final son iones cloruro, ¿no? Los antiincrustantes, en lo que vimos ayer, son productos que retardan la formación de sales, y los hay de dos tipos. Los hay inorgánicos, que son bastante inocuos. El más famoso es el hexametafosfato de sodio. En los artículos americanos, ingleses, lo veréis escrito así. Cuando veáis eso, SHMP, eso es
hexametafosfato de sodio. Sodium hexametafosfate. En inglés se dice shimp, aunque ahí no hay ni una E por ningún lado. Sin embargo, como eso no se puede pronunciar porque son todos consonantes, la gente, los ingleses cuando leen esto, se dice shimp. He añadido shimp. Pues shimp es esto, SHMP, que es hexametafosfato de sodio. Y los hay orgánicos, que como dijimos ayer había tres clases, tres familias, los poliacrilatos, los polimaleatos y los polifosfonatos. Estos dos no se deben usar, sobre todo con membranas. Si no son membranas ya es otra cosa. Pero el único seguro de cara a las membranas de ósmosis o de electrodiálisis sería un polifosfonato. O sea que los otros dos, como si no existieran, de cara a, sobre todo a ósmosis inversa. Y no se pueden usar porque estos compuestos antiincrustantes en presencia de metales pesados como hierro, aluminio o cobre producen geles que se depositan en las membranas y las ensucian y muchas veces no se pueden limpiar. La descromatación pues, es la adición de ácido al agua para eliminar los bicarbonatos y evitar la incrustación de carbonato cálcico, ¿no? Yo he estado hablando con Carmen porque le he dicho que en el caso de ustedes hay un fallo y es que a ustedes no se les ha enseñado química elemental del agua. Cuando ustedes empiezan un curso de tratamiento de aguas, lo más elemental es saber una química. Yo no soy químico, pero la química que hay que saber para un curso de estos o para trabajar incluso en una empresa de aguas, la aprendes en una hora. O sea, no pero sí hay cosas muy elementales, entre ellos, pues digamos, el tema de la incrustación, de los límites de solubilidad y qué es un índice de Langelier o qué es cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es un problema que ustedes no le hayan dado, digamos, esta clase previa, porque los que no venís de licenciatura química o que hayáis estudiado química, pues en otras carreras, pues incluso en ingeniería tampoco, si no estudias química, tampoco la aprendes, ¿no? Bien, hay también otra forma de eliminar materia viva, o sea, bacterias, algas, hongos, mediante productos no oxidantes, sin cloro, sin permanganato potásico, que es mediante pues, venenos, que se le llaman biocidas porque la palabra es más bonita, pero no deja de ser un veneno, ¿no? Entonces, los biocidas son productos venenosos que se añaden al agua al objeto de eliminar las bacterias, algas, los hongos. Yo particularmente no soy partidario de echar biocidas, yo nunca los he utilizado. Hay gente que los utiliza. A mí particularmente añadir venenos al agua no me... Porque si bien en la dosis que se echa pues no son, digamos, para los humanos, no son peligrosas, pero lo que está claro es que cualquier cosa que mate a un ser viviente, en cierta medida a ti te va a afectar también, ¿no? Entonces, por eso yo no soy muy partidario de la utilización de biocidas, ¿no? Esos son todos productos orgánicos. Los productos orgánicos son peligrosos. Recordáis que en química siempre nos decían los productos inorgánicos reaccionan entre sí y los orgánicos entre sí. Nosotros tenemos un cuerpo orgánico. Las cosas orgánicas hay que tener cuidado. Muy bien. Ya tenemos nuestra agua que la hemos bombeado, la hemos pasado por un sistema de tratamiento, le hemos hecho tratamientos físicos, le hemos hecho un montón de productos químicos y le hemos echado biocidas, productos biológicos, y ya se supone que con todo eso tenemos ya el agua lista y preparada para pasar, digamos, a la etapa principal de cualquier sistema de desalación, que es el proceso básico. Todo demás es accesorio. O sea, la desalación es un proceso y todo lo que hemos visto hasta ahora son procesos auxiliares, algo para preparar el agua para conseguir la calidad que quiero yo, pero ya el proceso es lo importante. Dentro del proceso hay muchas variantes en función de que sea ósmosis, electrodiálisis o evaporación, pero en general todos ellos tienen incluido en ese núcleo bombeos. Hay que bombear el agua para que entre en algún sitio. Hay que aportar energía, lógicamente nada es gratis. Tenemos que aportar algún tipo de energía, de tipo eléctrico, de tipo de presión, de tipo térmico. Una vez que hemos aplicado esa energía, intentamos a ver si podemos recuperar algo. Digo, de esa energía que he introducido en el sistema, ¿puedo aprovechar algo para que me salga más barato? Siempre hay un sistema de recuperación de energía.
Como recordáis, siempre en un sistema de desalación generamos dos flujos de salida, un flujo con el agua de producto, que es la que estamos intentando utilizar, y un agua de desecho, una salmuera cargada de sales, que ya tenemos que buscarle un sitio para echarla, ¿no? Y luego vamos a ver las limitaciones que tiene cada una de estas cosas. En el proceso, en cuanto a bombeo del agua hacia el proceso, lógicamente, nuevamente, en mayor proporción se usan bombas centrífugas. Sin embargo, en la tecnología de ósmosis inversa, en nanofiltración, si son plantas pequeñas, de pequeño caudal, es más interesante utilizar bombas de desplazamiento positivo, las que vulgarmente se llaman bomba de pistón. La bomba de pistón tiene la ventaja de que tiene unos rendimientos muy elevados, superiores al 90%. Por tanto, desde el punto de vista energético, me interesa a mí si puedo usar una bomba de pistón porque tiene una eficiencia muy elevada. Mientras que una bomba centrífuga depende del tamaño, pero puede tener solamente un rendimiento de un 60, un 70, un 80%, o sea, mucho más bajo. Luego, una bomba de pistón siempre es mucho más adecuada que una bomba centrífuga. Y como ya vimos antes, los materiales de estas bombas pues tienen que ser aceros inoxidables con alto contenido de molibdeno y nitrógeno, que eran aquellos compuestos que le daban, digamos, al material una alta resistividad en contra de la oxidación o de la corrosión por picaduras o por grietas, ¿no? En cuanto al aporte de energía al sistema, pues, lógicamente depende del tipo de planta desaladora que estamos utilizando. En el caso de los sistemas de evaporación, pues lógicamente la energía que tengo que aportar es calorífica, tengo que aportar calor. Normalmente se aporta en forma de vapor de agua, se aporta vapor de agua. En esas tecnologías, pues hay tres sistemas diferentes de evaporación. Está lo que se llama el sistema MSF, Multistage Flash. Es conveniente que también os aprendáis estas siglas, porque también nunca se pone la palabra completa, se ponen siglas. El Multistage Flash es lo que en español se llama evaporación súbita multietapa. Es el sistema más usado, es el más corriente. Casi todas las plantas de Oriente Medio son de ese tipo. Luego está el MED, que es la destilación multietapa, es una variante también de una variante. Y después está la compresión de vapor, el vapor compression, es un sistema para bajos caudales. O sea que esos son los tres tipos de evaporación que existen hoy día en el mercado. El MSF, el MD y el UEC. O sea, es la evaporación súbita multietapa, la destilación multietapa y la compresión de vapor. Depende de cómo se trabaja, pero todos ellos necesitan energía calorífica en forma de vapor de agua. Hay que aportar un vapor de agua al objeto de calentar el agua de mar, porque al final, por muy sofisticado que sea el sistema, lo que se trata es de hervir agua, recolectar los gases, el vapor de agua y enfriarlos. Y esas plantas, lógicamente, producen un agua de alta calidad, es agua destilada, agua de alta calidad. Luego están los sistemas que le aportan energías mediante presión. Es lo que habéis visto de ósmosis inversa y nanofiltración. O sea, la energía que tengo que aportar es en forma de presión. Yo tengo que presurizar el agua en contra de las hermanas de ósmosis o nanofiltración al objeto de producir el agua de producto, ¿no? Y por último, como vimos ayer, en el caso de la electrodiálisis, la electrólisis reversible o de la EDI, la energía que aportamos es una energía eléctrica, ¿no? En forma de campo eléctrico, en forma de amperios. Lo vimos ayer, ¿no? O sea, como veis, hay todo tipo de energías caloríficas en forma de vapor, presión y eléctrica. Los conceptos básicos de cada uno de los procesos, pues es en el de evaporación. Como es una evaporación de vapor, pues el agua es casi pura. Normalmente tiene solo entre 1 y 5 partes por millón. Es un agua altamente corrosiva porque no tiene sales ninguna. Y lo poco que tiene son cloruro sódico, ¿no? Es altamente corrosiva, no sirve para usar para beber. Y el flujo entrante se concentra. Como vimos ayer, es un concentrador, no es un desalador, es un concentrador. El agua de mar que entra en un evaporador se concentra y lo que hacemos es extraerle agua, ¿no? En los sistemas de presión,
Pues es lo mismo, el flujo que entra se concentra lo igual, porque lo que hacemos es extraerle agua, no por mediación de temperatura y de evaporación, simplemente por filtración a través de una membrana especial, ¿no? Aquí, lógicamente, el agua no sale pura. Un sistema de ósmosis inversa va a depender mucho del agua del influente. En agua de mar, por ejemplo, que tiene unos 35.000 partes por millón, pues se puede obtener aguas que tengan 200 partes por millón, que no está mal. Es una agua bastante buena, ¿no? Si es agua salobre, puedes llegar a 40 o 50 partes por millón, pero digamos, no es agua pura, como ocurre en el caso de la evaporación, ¿no? Y luego los procesos de energía eléctrica, que es lo que vimos ayer, es diferente. El agua al agua a tratar se le extraen las sales y el flujo que entra se desala, es el único que realmente desala. Lo demás concentran lo que metas, ¿no? ¿Os recordáis ahí el ejemplo del suero de leche? Bien, como siempre, el costo del producto es importante. Una vez que yo me he gastado una energía en el proceso, tengo que ver si yo veo la forma de poder aprovechar esa energía. Teniendo en cuenta que de lo que entras hay dos flujos que salen, a ver si esos flujos tienen algo de la energía que yo usé al principio para poderla extraer. En los procesos térmicos, la recuperación de energía es muy baja, porque, lógicamente, yo hiervo el agua no hierve a 100 grados, no hace falta, normalmente se suele trabajar a temperaturas mucho más bajas, el agua empieza a evaporar ya a los 30 grados, porque nosotros hacemos el vacío dentro de las cámaras. Al tener vacío, el agua ya no lleva a 100 grados, lleva mucho menos. Entonces, dependiendo de las etapas, puedo tener evaporación entre 40 y 80 grados. Pero como luego yo ese vapor tengo que enfriarlo para condensarlo y producir el agua sale con una temperatura muy baja, o sea, el agua sale con 30 grados, más o menos. O sea que no tengo, digamos, mucho de dónde aprovechar. Ya con agua con 30 grados le puedo aprovechar algo, pero es muy ligero, o sea que prácticamente no se suele utilizar ese calor remanente del producto porque no es mucha cantidad. Luego, ahí hay poco que hacer. En los procesos de presión, ahí sí, la recuperación es muy elevada. ¿Por qué es elevada? Porque yo estoy sometiendo a un fluido a una alta presión. De ese fluido tengo otros dos. Uno de ellos, el producto sale sin presión, sale muerto, ahí ya no puedo hacer nada. El agua atraviesa la membrana y al atravesar la membrana pierde toda su presión y sale muerta. Pero la salmuera, el concentrado, que lo único que ha hecho es pasar por la membrana y salir, sigue teniendo la misma presión que tenía la entrada. Por lo tanto, ahí tengo yo ya un flujo importante con una presión muy elevada, una presión casi igual que la que tenía la entrada. Luego ahí sí tengo yo posibilidades importantes de recuperar energía. Y se hace, sobre todo en agua de mar, donde trabajo con presiones entre 60 y 70 bares de presión, ¿no? Entonces, en esos casos siempre hay un equipo que va a recuperar la energía que tiene el concentrado. De forma que el consumo global de energía disminuye, puesto que estoy gastando una cierta energía en introducir el agua en el proceso, pero luego aprovecho la energía que tiene la salmuera, energía de presión, y de esa forma el neto es mucho más bajo que el inicial. Y después, en el caso de los procesos de energía eléctrica, es nula, o sea, no hay nada que recuperar. Yo aplico una corriente a un agua y ya luego no hay forma de aprovechar nada, o sea, que ahí todo lo que gasto va al proceso y no hay forma de disminuirlo de ninguna forma, ¿no? Lo aprovecha solamente para calentar el agua que entra al sistema, pero no puedes aprovecharlo fuera. O sea, lo único que sale del proceso es el agua, ¿no? Agua destilada, que sale a unos 30 grados. Entonces ya de ahí sacarle algo para bajarlo a 20 necesitarías algo, no se utiliza, o sea, no se hace nada. ¿Cómo se recupera la energía en un sistema térmico?
pues lógicamente pues la única forma de intercambio en térmico es mediante un intercambiador de calor, ¿no? Como conocéis, de placas o de cualquier otro sistema de tubos, donde se ponen en contacto dos fluidos, uno caliente y uno frío, y con el caliente traspasa el calor al frío, ¿no? En el caso de la ósmosis inversa, o sea, en los procesos de presión, pues hay en el mercado una serie de productos que se pueden utilizar en función del diseño que yo haga de la planta. Hay turbinas Pelton. La turbina Pelton es una turbina que es adecuada para trabajar con altas presiones. No sé si las conocéis, son una rueda donde un inyector de agua presiona el agua sobre la rueda gira, ¿no? También hay elementos que se llaman turbobombas. Es una combinación de una turbina Pelton y una bomba en el mismo eje, es un conjunto, donde la salmuera o el concentrado entra en la turbina, la mueve y mueve el eje, y el eje a su vez mueve una bomba, con lo cual, digamos, la energía que tiene la salmuera la aprovecho para una bomba que utilizo luego en meter el agua en el sistema, o sea que aprovecho un ciclo cerrado. Y últimamente lo que está más de moda, sobre todo en agua de mar, son lo que se llaman cámaras isobáricas. Son sistemas de intercambio de energía, de presión, pero no por técnicas mecánicas, sino por técnicas hidráulicas. O sea, se ponen en contacto sin una capa de separación dos fluidos, uno de alta presión y otro de baja presión, y el fluido de alta presión transmite su presión al de baja presión. Eso es lo que hoy día está más de moda, lo que prácticamente ya todas las plantas hoy día se hacen con cámaras isobáricas, y ya no se utiliza, sino raramente se utilizan estas o estas, porque esta es mucho más efectivo desde el punto de vista de la energía. Eso ha conseguido bajar a valores cercanos a 2 kilovatios hora por metro cúbico las plantas de agua de mar, que antes estaban en 3,5 o 4, o sea, prácticamente se ha dividido por la mitad el consumo energético después de la introducción de este tipo de cámaras, que imagino que ya le darán a ustedes cuando den la ósmosis inversa, si no la han visto ya. Bueno, esto que vimos ayer es la alimentación se convierte en dos fluidos, el producto y el concentrado de salmuera. Aquí sí, ayer por ejemplo, que vimos en detalle por qué hacía falta utilizar diferentes etapas en un sistema de electrodiálisis, por el tema que vimos de la polarización y de la generación de H y OH, ¿no? Y la formación de incrustaciones. Yo no sé si os quedó claro la comparación con el sistema de ósmosis. No sé si lo habéis visto ya, pero para un poco para que tengáis mejor las ideas más claras. En un sistema de ósmosis, como sabéis, que tenéis un conjunto de membranas dentro de un tubo en serie, supone que tengáis 7. Tenéis 7 membranas. Recordáis que si yo metía aquí 100 litros de agua, yo os decía que a mí me interesaba comprar solo una membrana, ¿no? Y bueno, pues yo quiero, en caso de agua de mar, quiero sacar aquí lo clásico, que son 50 litros, el 50% de recuperación. Pues le meto 100 y saco 50. Y dijimos que no se podía. No explicamos por qué, pero dijimos que no se podía. Lógicamente no es mi clase, pero bueno, un poco para que veáis la diferencia entre lo que expliqué ayer de electrodiálisis y lo que es la ósmosis. Igual que hay una limitación del 50% de remoción de sales en electrolisis por etapa, que me había impedido a sacar más de un 50%, y por eso tengo que poner varias etapas en serie hasta conseguir la calidad que quiero. En el caso de la ósmosis inversa, el equivalente de las etapas por calidad es las etapas por cantidad. Existe una limitación en las membranas de ósmosis, que por ejemplo en agua de mar yo solo puedo sacar el 10% como producto en una membrana, del caudal que le llegue. Por tanto, si aquí tengo 100 litros y el agua entra aquí en la primera membrana, yo voy a extraer 10 litros solamente. No puedo extraer los 45 o los 50 que yo quería. Me dice, no, tú solo puedes sacar 10% de lo que llegue. Luego, si llegan 100, saco 10 como agua de producto, realmente van a salir 90 que no he usado, ¿no es eso? 90 litros que no he usado. Si yo quiero sacar un 50%, lo que tendré que hacer es coger este agua que me sobra, que me ha salido de la primera membrana, y pasarla a la segunda.
como la segunda solo puede sacar el 10% de lo que le llega, y solo le llegan 90, ¿cuánto va a producir la segunda? 9. 9. Ya tenemos, en acumulado tenemos un 19%. Pero yo quiero un 50%. ¿Qué tengo que hacer? Seguir comprando más membranas. Ahora, 90 entran aquí, sale 9, queda 81, ¿no? Que van a la cuarta. La cuarta le entran 81 litros, produce el 10%, produce 8. Ya tengo un 27% de recuperación en total. Y tengo que seguir porque quiero llegar a 50. Entonces, 80 menos 8 son 73, vamos a poner 70. Aquí ahora produzco 7. Ya tengo 34%. 70 menos 7 son 60 y pico. Vamos a suponer que aquí sean 6 más o menos. Ya tengo 40. Aquí ahora tengo 5. Ya tengo 45. Y si quisiera 50 pondría otra membrana, la 8. Y tendría 50%. Ahí veis la explicación por la cual en un sistema de membranas de ósmosis inversa me veo obligado a poner etapas en serie para ir aprovechando la salmuera de la etapa anterior al objeto de aumentar la cantidad de agua que extraigo del sistema. Porque si solo pusiera una, solo podía sacar el 10%. De esta forma yo, del 100% de agua que entra, obtengo 100 como producto, 50 como producto y otros 50 como salmuera. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia a lo que vimos ayer de electrodiálisis, donde la limitación no era de caudal. En la EDR de ayer, el caudal si entran 100, salen 100. Y salen 100 y los 100 nunca se pierden, siempre tienes 100, porque el agua no se divide, lo que hago es extraer sales, no agua. Por lo tanto, lo que si tengo una limitación, como no hay de caudal, la tengo de calidad, como recordáis. Entonces, como solo puedo sacar el 50% de las sales, si aquí tengo 1000 ppm, pues me saldrán 500, aquí 250 y aquí 125. Como veis, la eficiencia del sistema va bajando a medida que te desplazas por el sistema. Estas membranas cuestan lo mismo, todas cuestan lo mismo. No me dan esta más cara y esta más barata, me dan al mismo precio. Sin embargo, esta me está produciendo 10 litros y la última solo me produce 4, o esta 5, la mitad. O sea que yo estoy invirtiendo un dinero, pero lo que obtengo de cada una de las membranas es diferente en función de su posición en el tubo. Aquí ocurre lo mismo. Esta membrana me quita de 1500, me quita 500 ppm. Esta solo me quita 250, esta solo me quita 125, y si pusiera otra me quitaría solo 60 ppm, o sea que yo me he hecho una inversión enorme, y aquí sí, quito 500 ppm del golpe, pero es que la última solo me quita 60, por eso hay unos límites prácticos. Yo aquí podría seguir poniendo más y más y más membranas, pero ¿para qué? ¿Para que me dé 3 litros o 2 litros de agua? No me interesa. El costo de inversión es tan elevado que no me interesa seguir. Entonces hay unos límites prácticos, digo, bueno, pues que hoy día están entre 7 y 8. O sea, hoy día los tubos de presión de pantalla de ósmosis están entre 7 y 8 de longitud, por el hecho de que en la práctica poner más supone ya gastar un dinero en obtener una cantidad muy pequeña. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre ósmosis y EDR en cuanto al tema de las etapas, ¿no? Entonces, etapas múltiples, la calidad del producto es constante. O sea, como estoy evaporando agua en todas las etapas, tanto da que sea una etapa primera que produzco mucha agua o una etapa última que produzco menos agua, como hay vapor de agua, la calidad del agua es igual en todas las etapas de un sistema de evaporación. Sin embargo, aquí no. En un sistema de ósmosis inversa, la calidad del agua de cada etapa es diferente. La mejor calidad la obtengo al principio, en la membrana número 1, por la razón de que aquí lo que tengo yo es el agua, digamos, de alimentación. Pero una vez que el agua sale de la primera membrana, sale más concentrada, porque yo ya he retirado agua casi pura, y aquí se han quedado las sales de este agua que salió. Luego, a medida que el agua se va concentrando, el agua que va llegando a las diferentes membranas cada vez va siendo más concentrada. Como las membranas de ósmosis lo que hacen es retirar un porcentaje fijo, te quitan el 99% de las sales, dejan un 1%. Es un 1% que va quedándose en el producto, que va saliendo con el producto, cada vez va siendo mayor, puesto que la calidad de agua que llega cada vez es peor, cada vez es más concentrada.
Luego, en un sistema de ósmosis, la membrana, digamos, que mejor servicio me da, es la primera, que me da el agua de mejor calidad y mayor cantidad. Sin embargo, la última me da una cantidad de agua muy pequeña y una calidad muy mala, porque ya lo que llega al final, prácticamente, si he quitado el 50% del agua, aquí la concentración es doble que al principio, ¿no es eso? Si he retirado el 50% del agua, la concentración ahora es el doble. Luego aquí tengo una membrana que me da 10 litros, a una calidad, vamos a decir, 20 partes por millón, y la última me da solo 4 litros y al doble, a 40 partes por millón, porque tengo el doble de concentración del agua que llega aquí, el producto sale con el doble de sales. Luego es la que menos servicio me efectúa, me da menos agua y de peor calidad. Eso es lo que ocurre en los sistemas de presión. Y en los de eléctricos pues ocurre lo mismo. Esta es la que mejor, más sales te quita y la demás lo que menos, ¿no? En los sistemas eléctricos pues el caudal es lo que es constante. El caudal sí es constante, no aquí, que el caudal es variable. El caudal es constante y es lo que varía es la calidad, ¿no? Entonces, en los límites de diseño, en cuanto a los procesos térmicos del proceso, la calidad del producto en los térmicos es invariable, siempre tengo agua de alta calidad, agua condensada, casi pura, y la recuperación es variable. El porcentaje de agua que obtengo como producto con respecto al agua de alimentación es variable, que está limitado solamente por los límites de solubilidad de la salmuera. En función del tipo de agua que entra, como dijimos ayer, la recuperación de un sistema es independiente del tipo de proceso y solo depende del análisis del agua. El análisis del agua me va a decir a mí cuál es el límite de concentración de ese agua para no sobrepasar ninguno de los límites de solubilidad de las sales presentes. Entonces es variable. En los procesos de presión, igual que los térmicos, la calidad es invariable en cuanto a su conjunto y la recuperación también es variable. Y en los procesos de energía eléctrica, sin embargo, hay una diferencia, que la calidad del producto es variable, igual que la recuperación, lógicamente. ¿Por qué es variable el producto? Porque yo puedo decidir cuántas etapas pongo y en función de las etapas que pongo, el agua será mejor o peor. Si yo pongo solo una etapa, le he quitado solo el 50% de las sales. Si le pongo 2, le voy a quitar 75. Si le pongo 3, al 80 y pico. Luego yo puedo jugar con la calidad del producto, no solamente con el número de etapas, sino también puedo jugar con la corriente eléctrica. Si yo le meto más corriente eléctrica, el agua saldrá con mejor calidad, como vimos ayer, muevo más iones. Y si yo reduzco la energía eléctrica, el voltaje y lógicamente el amperaje, yo puedo disminuir la cantidad de sales que yo extraigo del sistema. Por lo tanto, es un sistema muy variable donde en la práctica se hace así. Se va jugando con la corriente eléctrica para dar la calidad que necesito y si la calidad en un momento determinado no es tan buena, o sea, no es necesaria ser tan buena, reduzco el consumo energético, bajo el amperaje del sistema y entonces la planta me va a dar, digamos, un agua de peor calidad, con lo cual me ahorro energía. O sea, que puedes variar la calidad del producto, mientras que aquí es invariable. Una vez que tienes el sistema, ya no puedes hacer nada. Ya te dará la calidad que sea. No puedes jugar, porque si tocas la presión o el caudal, lógicamente estamos cambiando las reglas. Se supone que es con conjunto sin tocar caudales ni presiones, poder hacer algo que me cambie la calidad. Aquí no puedes. Sin embargo, aquí sí puedes jugando bien con el número de etapas o bien, nuevamente, una vez que tienes ya fijado el número de etapas, jugando con la corriente eléctrica que aplicas al sistema. Entonces, el tratamiento, una vez que ya tenemos entonces el agua obtenida, bien por un proceso o por otro, esa agua normalmente nunca cumple de por sí los requerimientos. En el caso de que sea para agua potable, lógicamente, en Europa tiene que cumplir la normativa que en España es el Real Decreto 140 del 2003, ¿no? Es el que fija la calidad del agua potable en la red de abastecimiento. Entonces, si el agua no cumple esa norma, normalmente no la cumple, te ves obligado, digamos, a hacer algo para que la cumpla, ¿no? Y la única forma de hacerlo es por medios químicos. Pues, lógicamente estamos hablando de una composición iónica de un agua. Pues si quiero cambiar la composición iónica tengo que aplicar algún tipo de producto químico, añadir algo o quitar algo para que cumpla ese Real Decreto, ¿no? Normalmente la normativa exige que el agua
de abasto público tenga un índice de Langelier que esté comprendido entre menos 0,5 y más 0,5. Para los que no sabéis lo que es el índice de Langelier, dijimos ayer que era una forma de medir la tendencia de incrustación de un agua. Yo puedo predecir de antemano cuál es la incrustación de un agua en cuanto a una sal, a la sal del carbonato cálcico. Solamente es válido, lógicamente, este índice para el carbonato cálcico. Un índice de Langelier negativo, son números pueden ser negativos, cero o positivos. Un número negativo indica que el agua es corrosiva. Un índice de Langelier cero indica que el agua es neutra. Y un índice de Langelier positivo indica que el agua es incrustante, o sea que va a formar incrustación. Estamos en peligro, porque ese agua va a formar incrustación, es incrustante. Está sobresaturada. Cero sería el límite de saturación y un número negativo indica que no hay peligro, que estamos por debajo del límite de saturación. Entonces, la legislación en España, bueno, que es la europea, establece que el índice de Langelier sea menos 0,5 más 0,5. Como es imposible o muy difícil jugar para fijarlo en un punto fijo, pues las leyes siempre te dejan un cierto margen de juego. Lo ideal sería cero. Como cero no se puede mantener mucho tiempo, pues entonces te dice, bueno, puede estar entre menos 0,5, que es ligeramente corrosiva, y más 0,5, que es ligeramente incrustante. Si te mueves en esos parámetros, pues si un tiempo estás en incrustante y incrusta la tubería, pues el tiempo que estés en menos 0,5, como es corrosivo, te va a eliminar ese carbonato y así vas jugando de forma manteniendo las tuberías. Es un hecho simplemente para evitar que las tuberías se corroban si el agua es muy corrosiva o que se llenen de incrustación si el agua es muy incrustante. También la legislación establece un cierto nivel de alcalinidad, o sea, la cantidad de bicarbonatos o carbonatos que el agua tiene. Como normalmente después de un sistema de desalación los niveles de bicarbonatos suelen ser muy bajos, es necesario, digamos, aumentar esos niveles. Igualmente, la cantidad de dureza, o sea, de calcio y de magnesio que el agua tiene después de un sistema de tratamiento suele ser, en algunos casos, cero, como el caso del agua evaporada, o muy bajo, como el caso del electrolisis o la ósmosis. Me veo obligado a añadir al agua calcio y magnesio. O sea, aumentar la dureza del agua, ¿no? Igualmente, la legislación europea establece lo que decíamos, que el agua tiene que tener un cierto nivel de cloro, te obliga a tener un cierto remanente de cloro libre en el sistema para asegurarte de que aquellas bacterias que son sensibles al cloro se mueran. Entonces, pues también estás obligado a echarle a ese agua, digamos, un desinfectante. ¿Cómo puedo yo incrementar el índice de Langelier, la alcalinidad y la dureza de un agua que normalmente suelen tener siempre números negativos? O sea, un índice de Langelier negativo, o sea, agua muy corrosiva. Por ejemplo, el agua de mar desalada de un índice de Langelier entre menos 5 y menos 7. Es un agua altamente corrosiva, más corrosiva que la Coca-Cola. Y alcalinidad y dureza también muy baja, prácticamente cero, porque en el agua de mar tampoco hay mucha alcalinidad ni mucho calcio. En el agua de mar prácticamente casi todo es carbonato cálcico, ¿no? Luego, en la práctica, ¿qué se utilizan? Hay tres métodos que se utilizan en la práctica. Echar al agua cal, echar calcita o echar dolomita. La cal, como sabéis, es hidróxido cálcico, ¿no? Es puro calcio, no tiene nada más. Y para poder disolver esta cal, pues tú echas la cal en el agua, pues lógicamente no se va a disolver. Para ayudar a la disolución de esa cal y que se convierta en producto soluble dentro del agua, hay que añadir un ácido. Se puede utilizar ácido sulfúrico, que es barato, pero en la práctica lo que más se utiliza es anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, el CO2, que en contacto con el agua forma ácido carbónico. El ácido carbónico ataca al hidróxido sódico, al hidróxido cálcico, que es la cal, y ya lo que hacemos es dos cosas: aumentamos el nivel de calcio del agua, o sea, aumentamos la dureza, aumentamos también la alcalinidad y aumentamos el índice de Langelier, pues sube el pH. Mejor que la cal es utilizar mármol. La calcita es mármol. El mármol es carbonato cálcico. La sal que siempre intentamos, digamos, que no aparezca en un sistema de incrustación. Entonces, así como la cal, como sabéis, es un polvo, la calcita son granos pequeños, de 2 a 3 milímetros de tamaño,
y lo que se hace es que se pone en contacto el anhídrido carbónico con la calcita, con el mármol. El anhídrido carbónico en forma de ácido carbónico ataca a la calcita, la convierte por un lado en carbonato, por otro lado en calcio, y ya tengo pues de nuevo los dos elementos que necesitaba. Tengo calcio que me da la dureza y tengo carbonato que me da alcalinidad. Cuando la legislación me obliga a aumentar no solamente el nivel de calcio, sino también el nivel de magnesio, como ocurre en Israel y en algunos países, entonces yo no puedo utilizar la cal ni la calcita, porque solamente me van a incrementar el valor del calcio. Para aumentar el nivel de magnesio tendré que echar algo en el agua que tenga magnesio. Entonces lo que se emplea es un mineral que se llama la dolomita, que es un carbonato de calcio y magnesio. Tiene los tres iones. Tiene el carbonato, que me da alcalinidad, tiene el calcio y tengo el magnesio. Igual. Aplico CO2, destruyo la dolomita en calcio, magnesio y carbonato y tengo un aumento de dureza y de alcalinidad. Hay diferencias entre ellos, lógicamente. Por ejemplo, la cal y la calcita, aparte de que la cal no me aumenta la alcalinidad, solamente me aumenta la dureza, el problema es que en este caso la cantidad de anhídrido carbónico que necesito es el doble que en este caso. Luego, en este caso es más económico, en el sentido de que el gasto de CO2, que es caro, hay monopolios, donde normalmente en España solo hay dos fabricantes, hay monopolios, hay cárteles. En ese caso, el nivel de CO2 que utilizo es la mitad que en este caso. Luego este es económicamente más adecuado que este porque gasta la mitad de CO2. Si me veo obligado a usar dolomita, entonces también el consumo de CO2 es más elevado y tiene problemas porque este es una sal que es difícil de disolver, necesita mucho más tiempo de disolución, es más complicado de trabajar con ella. El sistema que añade estos productos al agua sigue siempre la misma tónica. El agua de producto que tengo yo, que ha salido del sistema de desalación, lo que hago es que primero le inyecto anhídrido carbónico, como si fuera una bebida carbónica, una bebida de Sicola o cualquier cosa, ¿no? Se le inyecta el anhídrido carbónico, baja su pH, lógicamente, y una vez que ya el agua está llena de anhídrido carbónico, hago pasar ese agua por un lecho, una especie de filtro de gravedad, nuevamente de abajo hacia arriba. Entonces, al pasar ese agua cargada de anhídrido carbónico, esa agua ácida, pasa por el lecho de cal o por la calcita o por la dolomita, pues digamos en ese recorrido que debe ser más o menos de unos 12 minutos, 12-15 minutos, o sea que los depósitos donde se hace la unión del agua con el producto que tú estás utilizando tiene que tener un volumen suficiente para que, en función del caudal que llegue, el tiempo de retención sea elevado. Estamos hablando como mínimo entre 12 a 15 minutos para darle tiempo a que el anhídrido carbónico pueda disolver bien la dolomita, bien el mármol o bien la cal, ¿no? Entonces ya cuando el agua sale de ese proceso, ya hemos cumplido con la dureza. Yo puedo jugar con la cantidad de anhídrido carbónico y de dolomita. Entre más carbónico ponga, más dolomita puedo disolver. Luego yo puedo jugar con la cantidad de anhídrido carbónico para conseguir el nivel de dureza y alcalinidad que yo quiero. Sin embargo, ninguno de estos sistemas son capaces de producir un índice de Langelier positivo. O sea, utilizando cualquiera de estos sistemas, puedo subir aquí lo que quiera, pero siempre el índice de Langelier se va a quedar por debajo de 0. Normalmente suele quedarse en menos 0,2 normalmente. Si quiero cumplir la normativa y en algunos países te exigen que estés en positivo de más 0,2, más 0,5, entonces tengo que subir el pH del agua para aumentar el índice de Langelier, que depende del pH, y entonces para lo cual uso sosa cáustica. O sea que después de este proceso donde he subido la dureza, la cantidad de índice de Langelier, para dar un salto más al índice de Langelier, si es preciso, pasar de 0, entonces lo que se usa es sosa cáustica. Se añade sosa cáustica al agua y subimos el pH 0,2, 0,3 puntos, lo que necesitemos para cumplir los requerimientos del cliente. Y después, el tratamiento ya final, lógicamente, de oxidación para cumplir la normativa europea en cuanto a desinfecciones, pues lo que decía, se hace por clorogas, cada vez menos porque es peligroso. Su manipulación son bombonas enormes de 1 metro cúbico de gas a presión, y si a veces se rompen las válvulas y sale el gas
y han matado ya a gente por asfixia. Lo que más se usa hoy día es el hipoclorito de sódico, que es la lejía. El hipoclorito sódico es un líquido. Y ya digo, en algunos países y en algunos sitios también en España utilizan en vez de hipoclorito sódico dióxido de cloro. El dióxido de cloro tiene la ventaja de que le da al agua un sabor mejor. En las ciudades, yo que viajo mucho, aunque no suelo beber agua del grifo, pero la suelo tomar un poco para probarla, hay ciudades donde la cantidad de lejía es muy elevada y entonces el agua tiene un sabor a cloro bastante desagradable, ¿no? Sin embargo, el dióxido de cloro le da al agua un sabor más agradable, o sea que el agua parece más agradable, aunque es igual de venenosa, pero al menos el sabor no notas ese sabor a cloro que da el clorito. Por eso se usa mucho por eso, más bien por el tema del sabor, ¿no? Bueno, yo únicamente que ya tengo el agua tratada, lógicamente la última etapa de una planta de filtración es el edificio donde están las bombas de envío. Se suelen llamar bombas de envío a ciudad, porque normalmente en la mayor parte de los casos las aguas luego se utilizan en las ciudades, o agua de envío al depósito del cliente, ¿no? En ese caso, como ya es un agua que tiene una buena calidad, no hace falta usar aceros de muy alta graduación, y el acero más clásico que se utiliza es lo que dijimos hace un rato, el ISI 316L es el acero, digamos, más conveniente para el uso de aguas potables a altas presiones, ¿no? Y se acabó, justo en hora.